Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con las reacciones en México al plan de los aranceles anunciados por el presidente electo Donald Trump, después de hablar de una retaliación. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que conversó esta tarde con el próximo presidente de los Estados Unidos sobre temas de seguridad fronteriza y también migración. Y esto después de que horas antes su secretario de Economía explicara con cifras y gráficas el impacto para Estados Unidos ante el aumento de estos aranceles. Marcelo Ebrard advirtió que sería como pegarse un tiro en el pie, es decir, que estaría produciendo efectos contrarios a los que Trump quiere lograr. Vamos a pasar de inmediato con Jessica Cermeño. Después de que el primer ministro de Canadá hablara con Donald Trump, también la presidenta de México volvió a platicar con él. En un mensaje en X, Claudia Sheinbaum aseguró que tuvo una excelente conversación con el que llamó ya presidente. Abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México. También hablaron de fentanilo y de reforzar la colaboración en seguridad. Antes, su equipo presentó los cálculos de cómo serían las afectaciones para los estadounidenses si la amenaza arancelaria del magnate se hace realidad. Vamos a ponerles un impuesto a las empresas norteamericanas más importantes del mundo. O sea, es un tiro en el pie y puede afectar a 400,000 empleos en los Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, puso como ejemplo lo que ocurriría con las pick-ups, pues el 88% de las que se venden allá están hechas en México. Es que van a subir en promedio estos vehículos $3,000 por unidad. Luego, en una entrevista, hasta aseguró que este país tiene el 80% de probabilidades de ganarle la guerra arancelaria a Trump. Pero para este ex canciller mexicano el plan es muy confuso. El tema es, uno, si México puede aguantar estos aranceles y qué daño le haría a la economía mexicana. Ella es la presidenta de México, no de Estados Unidos. Si le hace daño los aranceles a Estados Unidos o no, es un problema de ellos. Lo que sí va a pasar es que sí van a encontrar alternativas de suministro y entonces van a dejar de comprarnos y nuestra economía se va a ir a un hoyo. La presidenta también rechazó las declaraciones del primer ministro de Ontario, Canadá, quien aseguró que los canadienses habían recibido el peor insulto de Trump al compararlos con los mexicanos. La presidenta también presentó el Plan México, acompañada de un nuevo Consejo de Empresarios, que busca potenciar y defender los productos fabricados en este país. ¿Vamos a hacer más o no? ¿Podemos hacer más o no? ¿Y a qué costo y a cambio de qué? En México, Jessica Cermeño, Univisión. El sector automotriz está preocupado por la amenaza de estas tarifas si Trump también nuevamente las implementa. Y es que también quienes se movilizan en las cargas de los productos mexicanos están aterrorizados. Reina Rodríguez estuvo en una de las llamadas centrales de abasto que almacenan y refrigeran alimentos. Allí uno de los temas es cómo mantener rentable este negocio de distribución y comercialización de hortalizas y también de frutas que les llega con un costo mayor después del importador. Esta es su información. Esta central de abastos, ubicada en uno de los puertos de entrada más grandes del sur de Texas, es el hogar de decenas de negocios que importan y exportan mercancías de los Estados Unidos y México, donde más de 200 camiones al día pasan por las puertas de la terminal para dejar o recoger productos perecederos. La amenaza del presidente electo Donald Trump de imponer tarifas del 25% a productos mexicanos está causando gran incertidumbre entre los comerciantes. Nosotros vamos a pagar los impuestos, pero tenemos que subir los precios. Si le aumentan, va a ser un desastre. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en los últimos años, México ha suministrado más del 60% de las importaciones de los vegetales, lechuga, repollos, aguacates que no falten, y más de la mitad de las frutas y frutos secos. Los precios de aguacates, fresas y otros productos podrían subir y ser escasos el próximo año si Trump firma una orden ejecutiva para concretar su plan. Recordemos que a pesar de que somos vecinos, pues no somos amigos, ¿no? Pero ejecutivos de la industria advierten sobre las consecuencias y la importancia de una respuesta estratégica. Entonces, pues ya no es un TIMEC, no es un tratado de libre comercio. Trump dijo el lunes que los impuestos a todos los productos procedentes de México y Canadá son necesarios para frenar el flujo de migrantes y de drogas ilegales
ilegales hacia sus fronteras. Pero a este costo, donde el perjudicado es el consumidor. Las drogas siempre han pasado, la inmigración siempre ha estado, van y vienen. Aquí nos dicen que una guerra comercial sería perjudicial para todos los países. Ahora están siguiendo muy de cerca las acciones de los mandatarios porque aseguran que este tipo de conflictos no le conviene a nadie. Expertos temen una alza a la inflación y los consumidores estarían sintiendo el impacto en tiendas de alimentos y en los restaurantes. De por sí no completa uno. Que suba el sueldo mejor. McAllen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Se espera que en 57 días, cuando Donald Trump asuma nuevamente la presidencia, anuncie una serie de órdenes y medidas migratorias que van desde declarar un estado de emergencia que permita un control más severo de la frontera, hasta deportaciones masivas, pasando por la posible eliminación de protecciones migratorias aprobadas en anteriores administraciones. El presidente estaría pidiendo dinero y recursos, incluyendo un posible mandato de autoridades locales. Tal y como nos dice Lidia Terrazas, en muchos estados se están preparando para asumir responsabilidades de vigilancia migratoria. Un programa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE podría ser parte del plan de deportaciones masivas del presidente electo Donald Trump. El programa denominado 287G forma parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad desde 1996 y autoriza a ICE delegar labores de seguridad a agencias estatales y locales, otorgándoles la capacidad de hacer cumplir leyes de inmigración. Están autorizados a entrevistar individuos para preguntarles sobre su estatus migratorio, verificar con la información en las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional. Se le estaría dando a los oficiales en las calles que ya tienen muchísimo trabajo, muchísimas cosas para preocuparse, un tema totalmente complejo. Según ICE, hasta mayo de este año, agencias del orden en 21 estados han participado en el programa opcional, incluyendo estados fronterizos como Arizona y Texas. Este programa está dividido en dos modelos. El modelo de ejecución penitenciaria permite a oficiales del orden locales identificar y procesar a no ciudadanos acusados de un crimen, mientras que el modelo judicial permite a agencias del orden locales ejecutar órdenes administrativas contra indocumentados. Y así como agencias locales se preparan bajo el 287G, organizaciones que velan por los inmigrantes también. Ahora más que nunca tenemos que nosotros tratar de poner herramientas en las manos de las personas para que puedan poderse defender en caso de un encuentro con inmigración o la policía. Tarjetas con el mensaje "Conoce tus derechos" están siendo fabricadas por la organización Fiel en Houston, mientras que en Dallas el alcalde Eric Johnson ha dicho que está listo para apoyar a Donald Trump en la deportación de personas indocumentadas acusados de crímenes violentos. Un sentir que retumba en ciudades a lo largo de la frontera, especialmente tras la visita de Thomas Homan en Texas, quien fue nombrado como el próximo zar fronterizo. El programa 287G ha sido controversial por muchos años. Organizaciones que se oponen a este programa argumentan que equivale a la discriminación racial y que siembra el miedo en las comunidades inmigrantes. En Houston, Texas, Lidia Terrazas, Univisión. Lidia, gracias. Varios nominados del gabinete del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han sido objeto de amenazas de muerte. Así lo informó este miércoles el equipo de transición de Trump. Entre estos está Elise Stefanik, nominada como embajadora ante las Naciones Unidas. Desde Washington, Pedro Rojas nos tiene las reacciones de estas amenazas y nos dice cuáles son las más recientes en cuanto a los nominados se refiere del presidente electo. Amenazas telefónicas y falsas alarmas dominaron las primeras horas de la mayoría de los nominados por el presidente electo Donald Trump. El FBI señaló: tomamos en serio todas las amenazas potenciales y alentamos a todos a informar de inmediato a las autoridades sobre cualquier situación que consideren sospechosa. El equipo de transición de Trump resaltó que las autoridades actuaron rápidamente para garantizar la seguridad de los afectados. El presidente Trump y todo el equipo de transición está agradecido por su rápida acción. Trump designó al general retirado Keith Kellogg como enviado especial para manejar la guerra entre Rusia y Ucrania, y a Jamieson Greer como representante de intercambio comercial, colocándolo al frente del posible aumento de aranceles con los que Trump amenaza a México, Canadá y China. Analistas dicen que Trump ya actúa como presidente porque está teniendo conversaciones con varios líderes del mundo y resaltan que muchos de sus designados son más jóvenes que él y eso podría perseguir un objetivo. Es una posibilidad que él esté tratando de crear una generación más joven de gente que va a continuar el movimiento MAGA.
Una congresista demócrata critica las nominaciones. Trump no quiere que se verifique los antecedentes de los nominados que irán al Senado, expresó. Y un congresista republicano apoya a Pete Hegseth, el controversial nominado al Departamento de Defensa. Mi razón es porque necesitamos a alguien capaz de diseñar una visión estratégica y ejecutarla, destacó. Susie Wiles, la jefa del gabinete de Trump, anunció que ya firmó el acuerdo de transición con el gobierno del presidente Joe Biden, pero se conoció que no firmaron acuerdos con la Administración de Servicios Generales que habría dado recursos económicos al equipo de Trump. Wiles detalló que los gastos del nuevo equipo están siendo costeados con dinero de donantes. Y es que las amenazas registradas en las últimas horas denotan la fragilidad que enfrenta el proceso de transición de gobierno. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Entre tanto, David Plouffe, asesor principal de la campaña presidencial de Kamala Harris, señaló en un podcast que los 107 días de contienda electoral no le permitieron a Harris diferenciarse de Joe Biden ni conectar con los votantes. Aunque evitó criticar directamente al presidente, dijo que los demócratas enfrentaron vientos en contra. Un dentista de Colorado enfrenta nuevos cargos por conspirar desde prisión para asesinar a un detective que investigaba la muerte de su esposa. Según la policía, James Craig intentó persuadir a un compañero de celda para cometer dicho crimen. Los investigadores aseguran que Craig envenenó a su esposa con un batido de proteína en marzo pasado. Un hombre de California está acusado de intentar tomar un vuelo con la droga metanfetamina en Los Ángeles. Los fiscales dicen que facturó 2 maletas el 6 de noviembre con destino a Sydney, en Australia. Los agentes de seguridad detectaron irregularidades en el equipaje y encontraron 70 libras de ropa cubiertas con polvo blanco, el equivalente además a 2 libras de metanfetamina. Un ataque en Florida dejó a un hombre muerto tras ser golpeado en la cabeza con sus propios palos de golf y el sospechoso además mantuvo a la víctima bajo el agua en un estanque cercano. La policía de Palm Beach Gardens detuvo a Junior Butcher, quien además tiene antecedentes penales y ahora enfrenta cargos de asesinato en primer grado. Millones de personas están llenando las carreteras, aeropuertos y estaciones en todo el país, decididos a reunirse con sus seres queridos para celebrar el Día de Acción de Gracias. Dulce Castellanos nos dice desde Los Ángeles lo que está impulsando este récord histórico de viajes y también los retos que están enfrentando miles de viajeros debido al mal tiempo. Celebrar Thanksgiving con ellos, comer pozole, turkey, ¿no? Con mucha emoción, 80 millones de personas emprendieron sus viajes para celebrar el Día de Acción de Gracias junto a sus seres queridos. Se ajustó a tiempos del trabajo. Yo vengo de México y ellos viven aquí, entonces pues para juntarnos. Este año se estableció un nuevo récord de viajeros y por primera vez la AAA extendió su pronóstico de viajes a 7 días, del martes 26 de noviembre al lunes 2 de diciembre. Debido a que muchos siguen trabajando de manera remota, pueden extender sus viajes, pueden salir antes de casa, inclusive quedarse unos días más con familiares o en sus vacaciones para no enfrentarse a esa congestión vial. La mayoría de viajes se están llevando a cabo por carretera, casi 72 millones de personas viajarán por auto. En California, los conductores están viendo un poco de alivio en los precios de la gasolina. El precio de la gasolina está en su punto más bajo desde la pandemia. En promedio, los conductores van a pagar alrededor de $4.50 por un galón en el estado de California. Y esto pues motiva a más familias a realizar esos viajes por carretera. Pero una tormenta que se desplazó desde las montañas rocosas hasta el noreste del país traerá lluvia y nieve, lo que podría afectar los vuelos y las carreteras. En Los Ángeles, el segundo aeropuerto más concurrido del país, los viajeros saben que para evitar contratiempos, la clave es llegar con anticipación. 44 minutos y no había tráfico. Y mi flight es a las 2. Y me vine con tiempo. Se espera que 2,3 millones de personas viajen en otros medios de transporte, incluidos autobuses, cruceros y trenes. Quienes saldrán de viaje esta tarde deben recordar que hoy las autopistas continuarán sumamente congestionadas y eso es algo que los que se dirigen hacia los aeropuertos deben tomar en cuenta, salir con mucho tiempo de anticipación para evitar perder sus vuelos. Al finalizar el festivo, los próximos días más concurridos serán el domingo y el lunes, cuando los viajeros estarán regresando a casa. Así que también es muy importante equipar la paciencia. Elian, regreso contigo. Así es.
Dulce, muchísimas gracias. Hay que tomar muchísimas precauciones. Y en esta semana de Acción de Gracias también se espera que los consumidores rompan una cifra récord de compras. Estamos hablando de $75,000 millones que se prevé que se vendan entre el Viernes Negro y el Ciberlunes. El estimado además representa un 5% más que el año pasado. De esto nos habla Lourdes del Río. La temporada de compras navideñas ya está en pleno apogeo. Como siempre, Black Friday y Cyber Monday ofrecen oportunidades imperdibles para ahorrar. Y los consumidores, como María Medina, lo saben. Primero por las ofertas, porque pues muchas veces a uno le dan obsequios, ¿cierto? También los precios son más asequibles y uno también se empieza como a programar en todo el tema financiero. Eso sí, las estadísticas reflejan que muchos están cambiando su manera de comprar. El 62% de las personas asegura que está cambiando sus hábitos de compra. Por ejemplo, estarían comprando más artículos genéricos, estarían regalándole a menos personas, regalos de menos valor, pero sobre todo buscando descuentos. Uno siempre se prepara, es la semana de Acción de Gracia, es la semana de hacer buenas compras y sobre todo, que es lo que a todos nos gusta, que las marcas super AAA están a súper buen precio. La Federación Nacional de Minoristas anticipa que los consumidores gastarán entre un 2.5% y un 3.5% más que el año pasado. Hay razones para prever un crecimiento y es que la gente después de las elecciones siempre siente que ya pasó la tensión y bueno, vamos a consumir. Entonces las expectativas son buenas, parece que va a haber crecimiento en el consumo. Los vendedores como Erika García ya se están afilando los dientes. Porque el Thanksgiving lo tenemos off y no estamos haciendo las cosas para ya tener todo listo, todo organizado. Es el gran día, el Black Friday. El gran día. Pero ojo, el que la gente esté lista para gastar y en efecto lo haga, no necesariamente implica ganancias exponenciales para los minoristas. Porque los inventarios han sido financiados a tasas de interés muy altas. Entonces, a pesar de que haya las ventas, las utilidades no están porque la tasa de interés se lleva, para la compra de esos inventarios, se lleva parte de las utilidades. Debido a que este año el Día de Acción de Gracias será más tarde, los estadounidenses tienen una semana menos de lo habitual para hacer sus compras, lo que ha llevado a algunos minoristas a ofrecer descuentos desde antes. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Los robos de paquetes tienen a las autoridades y también a los clientes en alerta máxima. Los delincuentes han perfeccionado sus métodos y ya usan disfraces y así son las estrategias que están implementando para pasar desapercibidos. En solamente segundos se quedan con la mercancía que no les pertenece. Una problemática que además afecta a miles de personas y genera pérdidas millonarias, tal y como nos dice Viviana Ávila. Las autoridades a nivel nacional encienden las alarmas frente a los robos de paquetería de FedEx con teléfonos celulares nuevos a las residencias. Los robos se han registrado en Nueva York, Delaware y Georgia, donde una de las víctimas ordenó 5 teléfonos celulares para toda su familia. Pasó muy rápido, dijo. El video muestra cómo un trabajador de FedEx deja el paquete, toma la foto y 1 minuto después llega un sospechoso, recoge el paquete y huye. En Massachusetts, este sospechoso ya sabía qué paquetes escoger de esta residencia. Los teléfonos que se estarían robando serían principalmente los que envía la empresa AT&T. Y para pasar desapercibidos, los ladrones se visten con chalecos de empresas como Amazon, como trabajadores de la construcción, y usan bolsas de DoorDash. Lo que hago yo es estar a la hora en la que me dice que está el delivery. Entonces me dice a una hora, entonces procuro estar ahí o decirle a un amigo, oye, pues ayúdame y ve por el paquete. En un comunicado, FedEx indicó que contamos con rigurosos programas de seguridad y protección y recordamos periódicamente a los miembros de nuestro equipo la importancia de la seguridad personal y de los paquetes. Y las autoridades dicen que siempre hay que hacer las denuncias correspondientes, pero también instalando esas cámaras de seguridad afuera de sus residencias y pagando un seguro de esta paquetería. De acuerdo con el Better Business Bureau, los ladrones de paquetes de residencias robaron $18,000 millones en mercancía en el 2023. Que me han robado paquetes porque no tengo cámara. Cámaras sí ayudan, pero también a veces si tienes vecinos que viven ahí, se pueden dar cuenta si hay alguien que no vive allí. De acuerdo con la empresa Safewise, las 5 ciudades donde se presenta el mayor número de robos de paquetes en residencias son Nueva York, Filadelfia, Chicago, Washington, D.C. y Houston. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.
Y justo en vísperas del Día de Acción de Gracias ya se inflaron decenas de enormes globos antes del tradicional desfile de Macy's en Nueva York. Este jueves las calles de la Gran Manzana se estarán llenando de curiosos emocionados por ver estos nuevos personajes del año, como lo son Minnie Mouse y Spider-Man. Los favoritos de los fanáticos son Snoopy, Ronald McDonald y también otros que estarán flotando a lo largo de esta ruta de este colorido y tradicional desfile. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.